Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente una vez más. Vamos a entrar en la grabación de un videíto para la gloria de Dios. Es necesario oír la palabra de Dios, prestarle atención, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Miren esto. Hoy quiero leerles la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, perdón, en el capítulo 4, libro de los Gálatas capítulo 4, pongan cuidado. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Miren esto. Un heredero, un hijo, cuando es niño, en nada se difiere de un esclavo. Un niño no puede resolver de nada, un niño no puede implementar nada, un niño tiene que estar sometido a los tutores, a los cuidadores, hasta el tiempo señalado por el padre, para que ya sea firme la herencia. Miren que estamos hablando de la salvación, no de simplemente historias o herencias materiales. Y en el 2 dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El 3, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Está hablando Pablo cuando éramos niños espirituales. En alguna parte Pablo dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño, etcétera, etcétera. Pero cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Dice, y ahora conozco en parte, conocemos en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos como fuimos conocidos. ¿Ven ustedes? Bueno, el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire que Pablo está hablando de cuando nosotros no conocíamos la salvación, cuando no conocíamos la gracia de Dios. Nosotros vivíamos sin Dios en el mundo, a pesar de que teníamos algún conocimiento de Dios, pero no conocíamos la salvación de Dios. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, con el sacrificio de Cristo, nosotros fuimos redimidos de la ley, redimidos de la maldición de la ley, porque Cristo se hizo por nosotros maldición en la cruz. ¿Ven? Entonces nosotros recibimos la adopción de hijos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a su Hijo. Dios envió, miren, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, aleluya. Gracias, Señor, por tu Espíritu, el cual clama en nosotros. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Así que ya no eréis esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Aleluya. Aleluya. Miren, hermanos, esta escritura que les leí. Miren, hermanos, que dice que cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que nos redimiese de la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos.
Aleluya. Y por cuanto sois hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Hermanos, nosotros ya no somos esclavos. Nosotros ya no somos siervos. Ya somos hijos. Este videíto yo debería haberlo titulado De siervos a hijos. Pónganle cuidado. Un siervo es el jornalero. Un siervo es un contratado para que trabaje por paga. Pero un hijo no. Un hijo es un heredero. Miren ustedes. Un siervo es un hombre que madruga a trabajar y su deseo es que su trabajo tenga rendimiento, que su amo quede satisfecho con su trabajo. Cuando llega la tarde, él está satisfecho porque pudo hacer su trabajo y tiene su paga y el patrono va a quedar a gusto y puede volver mañana. Vuelve mañana con el mismo problema de que su intención es que su trabajo rinda porque usted no tiene otra oportunidad, porque usted es un siervo, usted no es un heredero. ¿Ve usted? Cuando un trabajador la embarra, de pronto le perdonan una o dos, pero a la final lo echan. Ese ya no tiene parte en nada. Hermanos, cuando el hijo pródigo pidió su herencia y se fue, él malgastó todo. Pero como él no era un siervo no puede pedir herencia, un siervo no tiene herencia. Un jornalero, un trabajador no tiene herencia. Él se fue y malgastó todo. Pero como él no era un siervo, sino un hijo, el padre lo esperaba todos los días a pesar de que estaba malgastando la herencia, estaba malgastando todo. Pero era hijo. Él tenía parte, él era un miembro de la familia. Aleluya, él no era un siervo, él no era un contratado. Muchas personas piensan que la salvación tiene que ver con un contrato de salvación. No, hermanos, eso no es. Nosotros no tenemos un contrato de salvación con Dios. Nosotros somos hijos de Dios por la muerte de Cristo. A los suyos vino. Los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Miren, entonces somos herederos por Cristo. Herederos de Dios por Cristo. Aleluya. La gente cree que es un contrato de salvación, que nosotros le damos trabajo al Señor y el Señor nos da paga. El día que no trabajamos no tenemos paga. Pero es que un contrato, esto no es un contrato de salvación. Esto es una promesa de salvación por gracia. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para volverse atrás. Dios promete y cumple. Dios no se arrepiente. Dios promete y cumple. Y si Él me prometió vida eterna a mí y a usted por Jesucristo, entonces ¿de qué podemos estar preocupados y afanosos? No, hermanos, tenemos vida eterna, no es un contrato, es una promesa de salvación, es una promesa de adopción como hijos. Somos hijos y no somos esclavos, y tampoco somos niños ya. Entonces, miren ustedes, les voy a contar algo. Un siervo es el que trabaja por paga, y el día que la embarra, ese día lo pueden echar del trabajo y ya no tiene derecho a nada. ¿Ve? Pero el hijo si la embarra, entonces él lo pueden disciplinar y puede suceder cualquier corrección, pero sigue siendo hijo, sigue teniendo la herencia. Aleluya. Miren, cuando el hijo pródigo se fue y malgastó todo, el padre lo esperaba con ansia que volviera este muchacho. Cuando el hombre volvió en sí y volvió al padre, miren, hermanos, cuántas veces usted la habrá embarrado. Yo lo digo por mí, porque yo la he embarrado muchas veces. Pero me he vuelto a mi padre y él me ha recibido. Lo he hallado esperándome, lo he hallado gozoso al volver yo a él. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando este hijo volvió, el padre lo recibió con el cordero gordo. ¡Aleluya, hermanos! Cuando usted vuelve a Dios,
Dios lo recibe con el Cordero. Aleluya. Dios lo recibe a usted en Cristo. Porque en Cristo es que usted tiene la herencia. Aleluya. Pero había otro muchacho, el mayor, que estaba en el campo. Él era hijo, pero en poco se difería de un esclavo. Cuando él llegó y oyó las danzas y las sinfonías, entonces él se enojó mucho y preguntó qué será lo que pasaba, y se sentó por allá en cierto lugar. Y entonces el padre mandó un siervo a que le dijera que por qué no terminaba de arrimar. Y él dijo, ¿pero qué es lo que pasa allá, hombre? Y dijo, no, pues que tu hijo vino, hombre. Tu hijo vino y tu padre le mató el cordero gordo. Le compró vestidos, zapatos, le puso anillo en su mano, en su dedo. Y está haciendo una gran fiesta porque tu hijo vino. ¿Ven ustedes? Si ese muchacho hubiera sido un siervo, el padre no le había hecho esa fiesta. Hermano, si usted todavía es un siervo, que cree que usted está trabajando en un contrato de salvación, que usted busca su propia autorrealización. Mire, la persona que busca salvación por obras no tiene gracia, no conoce la gracia, no conoce la salvación de Dios, no conoce a Cristo, porque él cree que se salva por su trabajo, por sus obras. Él es un siervo todavía. Entonces, este muchacho no entendía la cosa. El padre le dijo, hijo, tú eres hijo. Tú siempre has estado aquí y todo es tuyo. ¿Cómo no tenía yo que hacer fiesta por mi hijo que se había perdido y ha sido hallado? Aleluya. Miren lo que es la salvación de Dios. Usted no pierde la salvación por cualquier pequeñez, que esa es la mala enseñanza, la mala doctrina que tienen muchas iglesias. Que si usted se equivoca, Dios le retira la salvación, como si eso fuera un contrato de salvación, como si usted fuera un siervo. Pero es que usted no es un siervo, usted es un hijo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si usted, oiga, pero no fue a cualquier judío, a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermano, cuando usted conoce la verdad, usted es libre, libre de la falta de conocimiento. Usted es libre de la esclavitud. Usted pasa de ser siervo, de ser esclavo del pecado, a ser hijo de Dios. Miren, ellos dijeron, nosotros siempre hemos sido libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. El hombre no se da cuenta que es un esclavo de sí mismo, esclavo de sus creencias, esclavo de su pecado, esclavo de muchas cosas. El hombre sin la gracia de Dios es un esclavo, quiera o no. Miren, entonces el Señor le dijo, les contestó cuando ellos dijeron que ellos siempre han sido esclavos, ellos nunca en la vida habían sido esclavos de nadie. Entonces Jesús les dijo, todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. El esclavo no permanece en casa para siempre, un hijo sí. Miren, el esclavo, el siervo no queda en casa para siempre, un hijo sí, aleluya. Si usted es hijo de Dios, usted queda en casa para siempre, en la casa de Dios, aleluya. Hermano, si lo puede creer, esta es una gran buenaventuranza. Miren, en otra parte Jesús les dijo, si ustedes no creen que yo soy, se van a morir en sus pecados. ¿Por qué les decía eso? Aunque ellos trabajaban tanto, ellos eran muy buenos siervos, eran muy buenos trabajadores, ellos guardaban la ley a plenitud, pero eso no bastaba. Él les dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados se van a morir. ¿Por qué? Porque lo único que quita el pecado es reconocer a Cristo como el enviado de Dios, como el sacrificio de Dios para la salvación. La salvación es por el sacrificio de Dios en Cristo. La salvación no es por lo que usted hace ni por lo que yo hago. Por eso Pablo dijo, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero con esto no decimos que no hay que hacer nada, hombre. Usted tiene que hacer todo lo que Dios haga en usted. Usted tiene que hacer todo lo que corresponde a la salvación, porque es Dios el que la comenzó y el que la termina. Las obras que usted hace, no las hace usted, las hace Dios en usted. Porque si no fuera por Dios, usted nunca podría hacer nada. Miren. Entonces, hermanos, la cuestión de la salvación es por mera gracia de Dios. Es por pasar de siervos a hijos.
es por pasar de esclavos a hijos. Ellos no sabían que eran esclavos de sí mismos, esclavos de su creencia, esclavos de su misma falta de conocimiento, hermanos. Miren, les voy a contar, porque no voy a extenderme mucho. Un hermano que habla excelentemente de la gracia de Dios, que es un hombre convencido de la salvación por gracia. Él es un hombre que sabe que la salvación no es un contrato, no, que se vence. No, la salvación no es un contrato, la salvación es una promesa de Dios en Cristo eternamente y para siempre. Aleluya. Miren, había en la India un misionero que fue misionero 16 años en la India. Y las culturas también influyen mucho en las creencias y en todo. Lo cierto es que había un gran hombre que trabajaba en una empresa. Tenía una buena mujer, tenía hijos e hijas. Y entonces él conoció al Señor. Y ese hombre se metió en Dios en una forma impresionante. Y empezó a estudiar en un seminario para aumentar su fe y su capacidad en Dios. Y allí recibió el llamado para el pastorado de tiempo completo. Miren ustedes. Pero era un hombre que buscaba la autorrealización. Era un hombre que no conocía la salvación de Dios por gracia, por herencia en Cristo Jesús. Entonces era un hombre que hacía todo lo que más podía para agradar a Dios. Hacía todo lo que más podía. Y se dedicó a viajar por países, por aldeas, por pueblos, por muchas partes, a viajar y a predicar y a edificar iglesias y a ganar almas y a hacer de todo. Pero el esfuerzo de él propio era muy grande. Y tenía a sus hijos en total sujeción, porque los hijos de los pastores tienen que vivir en total sujeción, y si no, el pastor pierde el ministerio. Lo cierto fue que al cabo del tiempo, miren, cuando el hombre cree que la salvación es por obras, por autorrealización, tiene muchas pruebas, de tal manera que Dios lo lleva a un punto donde si no acepta la gracia puede perder completamente la salvación. Con todo lo que hace, con todo lo que trabaja. Miren, este hombre se llamaba Teodoro. Y una vez vino de una gira, de un viaje. ¿Y cómo les parece que encontró a la hija mayor totalmente descarriada? En el sentido de la palabra que nosotros conocemos. Encontró la hija mal vestida. Encontró la hija mutilada, encontró la hija pintada y con un lenguaje completamente babilónico, porque todos sabemos dos idiomas, el español o el inglés y el babilónico. La muchacha ya tenía el idioma babilónico, la muchacha estaba completamente descarriada. Ese hombre entró en una frustración terrible. Empezó a mirar a esta mujer con un resentimiento impresionante y pensaba, pero esta mujer, ¿por qué arruina mi ministerio? Y al mismo tiempo tenía un resentimiento con Dios mismo y decía, ¿por qué Dios permitió que pasara esto? Si Dios sabe mi intención, Dios sabe que yo soy un hombre sincero, un hombre que le amo, un hombre que trabajo, un hombre que soy fiel, decía él. Y era verdad, era muy fiel a su trabajo, era muy fiel a sus obras, a sus cosas, a sus predicaciones, a su pastorado, pero era un hombre que era un esclavo todavía de su propio yo, de su propia autorrealización. Cuando una persona piensa mucho en la autorrealización, entonces Dios lo mete en pruebas muy terribles. Y si nos falta conocimiento, culpamos a Dios y decimos, pero Dios, ¿por qué permitió esto? Si Dios sabía que ese era mi todo. ¿Ah? Para este hombre llamado Teodoro, un gran hombre de Dios, él pensaba que el todo de él era su autorrealización, cumplir con su trabajo y que sus hijos permanecieran firmes. Y una persona que busca la autorrealización, lo único que hace es volver a los demás esclavos, volver a los otros infelices, sin gracia,
porque él no tiene gracia, él busca una autorrealización. Y entonces eso busca que hagan los demás. La persona que busca autorrealización es la persona más difícil de vivir con ella, porque es fanático y difícil. Y eso no es la salvación de Dios. Una vez él fue a visitar a un hermano al que les estoy contando que era un hombre que se convenció de la gracia de Dios hasta lo imposible. Y entonces empezaron a hablar de ese problema. Ya este hombre tenía el ministerio arruinado. Entonces el hermano le dijo, bueno, esto viene de Dios. Miren, hermanos, ¿quién puede creer que una cosa de esas tan desagradable viene de Dios? Él le dijo, esto viene de Dios, porque Dios quiere enseñarle a usted que no es por autorrealización, no es por obras, no es por comportamientos, es por gracia de Dios. Dios permitió eso en su hija. Hermanos, si Dios permitió que los hermanos vendieran a José para Egipto y eso era de Dios, ¿por qué no puede Dios permitir otras cosas aún peores? ¿Ven ustedes? Para salvar al hombre, para traer al hombre al conocimiento. Él le dijo, vea, eso es porque el dolor que este hombre sentía en el corazón al ver su hija de esa manera era horrible y el resentimiento era horrible. Y ahí por ahí derecho con el mismo Dios porque había permitido eso. Entonces el hermano le dijo, vea, cuando usted estaba sin Dios, viviendo su propia vida como está su hija, el dolor que Dios sentía por usted era inmenso, mucho más que el suyo, porque el precio que Él pagó para rescatarlo a usted fue muy grande, muy valioso. Entonces, si usted le concede gracia a esa mujer, si usted la ama a ella, sin ella hacer nada, si usted la ama a ella en esa situación en que está, como lo amó Dios a usted en la situación en que usted estaba, porque Dios no nos trajo hacia Él porque nosotros hicimos algo bueno, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento del agua, por su palabra, aleluya. Él no nos trajo a nosotros a su presencia, a su gracia, por obra alguna que nosotros hayamos hecho. Cuando ya nosotros conocemos a Cristo es que nos montan encima grandes patrones de comportamiento. Pero la salvación es de Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted recibe a Cristo, Cristo sigue su obra en usted. Si Cristo sigue su obra en usted. No es su obra, es la obra de Cristo en usted. Entonces este hombre empezó a entender y a cambiar. Y empezó a mostrarle amor, a tratar a esta mujer con cariño. Y esta mujer volvió al camino, porque eso era de Dios. Dios permitió esa cosa tan desagradable para que él aceptara la gracia, porque era un hombre de Dios que trabajaba de día y de noche, trabajaba incesantemente para ganar salvación para él y para sus hijos y para los hermanos a los cuales les predicaba, que eso es lo que cree la gente. Que trabajar para ganar salvación para mí y para mi familia y para los que me escuchan y para los que yo pastoreo, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es un siervo. Esto es un hombre que tiene un contrato de salvación, pero no una promesa de salvación por gracia. Cuando es una promesa de salvación por gracia, usted descansa en Dios, no en sus obras, no en su obediencia, no en su conocimiento, en su estudio teológico. No, mi hermano. Cuando usted conoce la gracia de Dios, usted es verdaderamente libre. Aleluya. Libre de usted mismo. Libre de la esclavitud de las obras. Libre de la esclavitud de la autorrealización. Una persona que cree que la salvación es por su autorrealización, el día que se resbala, el día que cae, ese día perdió todo. Ese día piensa, todo lo que he hecho en este transcurrir del tiempo lo perdí. ¿Ve? Me toca comenzar de nuevo porque ya perdí todo este tiempo. Dios está enojado conmigo. Dios me va a retirar o me retiró la salvación. Eso es un pensamiento de niños, un pensamiento de la carne, no del espíritu. Porque si usted sabe que ya no es un siervo, que ya no es un esclavo, que ya no es un contratista, sino que usted ya es un hijo que tiene la herencia. Aleluya. Hermanos, una herencia se recibe. Aleluya. Hermano, la herencia se recibe
no como una paga, sino como gracia, como una herencia que le tocó por ser hijo. Aleluya. Hermanos, ser hijos de Dios es lo más grande que usted puede conocer en su vida. Cuando usted pasa de siervo a hijo, porque usted puede ser un siervo, un esclavo de la religión, un esclavo de las obras, un esclavo de la autorrealización que usted busca perfeccionarse por la fuerza hasta llegar a ser perfecto y poder tener vida eterna. Pero ¿a dónde queda la gracia? ¿A dónde queda la adopción de hijos? Si usted se salva por su trabajo, usted no tiene herencia, hombre, usted no tiene herencia, usted ya le pagaron. Pero si usted busca la salvación como hijo, pues usted tiene una herencia asegurada. Un hijo no pierde una herencia. Usted puede irse de la casa y estar 40, 50 años lejos de la casa de los padres. Y eso lo pueden haber vendido. Eso lo pueden haber vendido hace 20, 30 años. Y usted llega y reclama su herencia. Se la tienen que dar porque es su herencia. Eso es un tipo y figura de la salvación. Miren, hay una cuestión. Yo creo que la mayoría de la gente ha oído. Los que predican una salvación, salvo siempre salvo, eso es una doctrina de los demonios, porque ellos creen que no es salvo siempre salvo. La gente piensa, yo soy salvo si soy capaz de cumplir con el trabajo. Yo soy salvo si puedo trabajar lo suficiente. Yo soy salvo si no fallo en nada. Ese es un siervo, ese es un contratista. Pero un hijo sabe que tiene su herencia. Yo sé que tengo mi herencia. La herencia de Dios en Cristo. Y por cuanto sois hijos, también herederos de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Yo sé que yo tengo vida eterna, no por mi trabajo, sino porque tengo una herencia, porque yo fui adoptado hijo de Dios. Entonces tengo la herencia. Ahora, ¿ustedes piensan que yo con esto lo que estoy diciendo es que no hay que arrepentirnos? ¿Que hay que tirarnos por donde nos asomemos como dicen que hacen los venados? No. Usted tiene que estar en la casa, usted tiene que estar siendo fiel como hijo, porque Dios es fiel como padre. Mientras usted sea fiel como hijo, Dios es fiel como padre. Entonces usted tiene la salvación hoy y para siempre. ¿O usted cree que Dios le va a quitar a usted la salvación por cualquier cosa? No. Imagínese aquel muchacho que reclamó la herencia y cuando vino, el padre no le dijo, no, usted ya malgastó su herencia, usted ya no tiene más nada, usted ya no tiene parte en nada aquí, ¿a qué vino aquí? Usted vuélvase para su posilga. No, señores, el padre hizo una fiesta. Hermano, usted puede embarrarla, pero si usted se vuelve al Señor, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a un siervo, trátame como a uno de tus jornaleros. ¡Aleluya! Pero no fue así. No fue tratado como un siervo, como un esclavo, como un jornalero. Fue tratado como hijo porque eso era lo que él era. ¿Cómo se atreve una persona a decir que si yo digo que yo tengo vida eterna, que yo tengo salvación eterna, cómo se atreve una persona a decir ese señor es del diablo, esa doctrina de ese señor es del diablo que dice que la salvación es eterna? No, la salvación es si de pronto usted se la puede ganar. La salvación es si usted permanece fiel, si usted se la puede ganar, si usted cumple con todo el trabajo que se ha comprometido o que le han delegado. Eso es la salvación. El día que usted no trabaja, ese día no tiene salvación. Entonces usted no es salvo, siempre salvo. Usted es salvo mientras está trabajando. Cuando deja de trabajar, ya usted no es salvo. Ya usted pierde la salvación. Entonces esa doctrina de salvo, siempre salvo, eso es una doctrina del mismo diablo. Ahora, si la doctrina de salvo, siempre salvo, es una doctrina que diga, usted puede pecar, usted puede tener todas las mujeres que quiera, usted puede robar, usted puede adulterar, porque usted ya es salvo, siempre salvo. Eso sí es de los demonios. Pero decir que Dios nos dio salvación eterna en Cristo, eso no es del diablo. Del diablo es pensar lo contrario. Piensen ustedes.
Porque si usted duda de su salvación, la Biblia dice que el que duda es como las olas del mar, que no recibe nada. Entonces nunca dude usted de que usted es hijo de Dios y que por cuanto es hijo, usted es heredero de Dios en Cristo Jesús. La salvación es eterna. Yo no he pensado ni una sola vez que yo voy a perder mi salvación, que Dios me va a quitar la salvación que me regaló en Cristo Jesús. Yo no. Ni tampoco he pensado botarla, tampoco he pensado regalarla, tampoco he pensado entregársela a Satanás, no. Yo la tengo y la guardo aquí. Aquí en mi corazón guardo la vida eterna, la cual es Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.